Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 42ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy, 11 de septiembre, es la Diada, fiesta oficial de Cataluña, en la que se recuerda la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Secesión, allá por 1714. Aprovechando la efeméride, dedicamos nuestro programa a Cataluña, con el respeto, comprensión y cordialidad debidos a una de las tierras de España que más han contribuido a su grandeza y diversidad. Decía Tirso de Molina, recordando una visita del rey Carlos I a Barcelona, que la lealtad de Cataluña, si en conservar sus privilegios es tenacísima, en servir a sus reyes es sin ejemplo extremada. Y esa lealtad ha permitido desde mediados del siglo XII, cuando los condes de Barcelona entroncaron con la corona de Aragón, que los catalanes hayan compartido una misma misión histórica con los otros reinos de España. Cataluña hizo desde entonces causa común con las demás tierras de España contra los enemigos e invasores extranjeros, como prueban los episodios heroicos del Bruc o del asedio de Gerona durante la Guerra de Independencia, y padeció, como las demás tierras de España, los desgarramientos propios de las guerras civiles, desde la Guerra de Sucesión de principios del siglo XVIII a la Guerra del 36, que no fueron, como la propaganda nacionalista pretende, guerras de Cataluña contra el centralismo español, sino guerras entre españoles y, como tales, guerras también entre catalanes. Consecuencia de aquella Guerra de Sucesión que se recuerda en la Diada fue la abolición de los fueros de los reinos de la Corona de Aragón, que a la larga sería aprovechada por el nacionalismo como coartada para fomentar la conciencia de agravio histórico frente a otras tierras de España que los conservaron. El nacionalismo constató, citamos a Prat de la Riba, uno de sus impulsores, que el ser de Cataluña seguía pegado como los pólipos al coral del ser castellano. Y puesto que los catalanes seguían sintiéndose españoles, el nacionalismo decidió que había que conseguir como fuera que se sintieran catalanes y nada más que catalanes. Y esta obra, reconoce Prat de la Riba en frase estremecedora, no la hizo el amor, sino el odio. Los frutos de ese odio inoculado en los catalanes durante generaciones sucesivas los contemplamos hoy. Que Cataluña tiene dentro de los pueblos de España una personalidad diferenciada, con arraigadas raíces históricas y culturales, nadie en su sano juicio puede ponerlo en duda. Pero de ahí a utilizar esa personalidad diferenciada como cobertura política por quienes presentan a Cataluña como una víctima de la opresión española, media un gran trecho. Escribía Josep Pla, uno de los más ilustres hijos de Cataluña: ¿tendremos algún día en este país una auténtica y objetiva historia? ¿Cuándo tendremos una historia que no contenga las memeces de las historias puramente románticas que van saliendo? Tales manipulaciones románticas han logrado a la postre encanallar hasta extremos inverosímiles las relaciones de Cataluña con los demás pueblos de España. José María Pemán, en un valiente artículo publicado en ABC allá por 1970, en plena dictadura franquista, se rebelaba contra quienes querían convertir el uso de la lengua catalana en un problema. El catalán, afirmaba el gran escritor gaditano, no es un problema, es una evidencia. Lo que ocurre es que las evidencias cobran fisonomía contorsionada de problema cuando son manejadas por los políticos, que esos sí son un problema. Y denunciaba Pemán en aquel artículo a quienes desde instancias oficiales prohibían o perseguían el uso del catalán. El catalán, concluía Pemán, es un hecho que significa enriquecimiento y aumento para España. Lo que durante la dictadura pretendió hacerse con el catalán es lo que hoy, de forma acentuada, se pretende hacer desde posiciones nacionalistas con el castellano y con todo signo cultural que muestre la identidad española de Cataluña. Sobre Cataluña y sobre el nacionalismo catalán hablaremos hoy en compañía de Jorge Trías, Xavier Pericay, Jordi Canal y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. La película que veremos hoy se titula Companys, Proceso a Cataluña, dirigida por Josep Maria Forn en 1979. De la obra de Forn, que abarca más de medio siglo, podemos destacar títulos como El notable policía con muerte al amanecer, José María, una película de bandoleros tributaria del western, o La piel quemada, obra de denuncia en tono neorrealista sobre los emigrantes en Cataluña, entre otras. Fue el mismo Josep Maria Forn, con ayuda de Antoni Freixas, el responsable de guionizar esta cinta, en la que se narra el último año y medio de la vida del que fuera líder de Esquerra Republicana y presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, desde su exilio a Francia en enero de 1939 hasta su fusilamiento en octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc. De la fotografía del film se encargó el veterano Cecilio Paniagua, que previamente había dado muestras de su buen hacer en obras señeras del cine español como Amanecer en Puerta Oscura de José María Forqué o Novio a la vista de Luis García Berlanga, y que también dejaría su impronta en el cine americano en títulos como Caza implacable, 100 rifles o La luz del fin del mundo. Será el actor Luis Iriondo quien encarne a Lluís Companys, acompañado en papeles secundarios por actores habituales de nuestro cine como Xavier Elorriaga o Agustín González. No les contaremos la trama de la película, pues sospechamos que ya la saben, aunque muchos de ustedes es probable que no compartan el tono hagiográfico con que se retrata Companys. Cuando se considera que Lluís Companys no dudó en pisotear la legalidad vigente el 6 de octubre de 1934, proclamando el Estado catalán. También si se tienen en cuenta pequeñeces tales como que tras el estallido de la Guerra Civil repartiera armas entre las milicias anarquistas, propiciando que durante más de 2 años cientos de templos fueran saqueados y profanados y miles de personas inocentes fueran detenidas, torturadas y fusiladas sin ningún tipo de control. Más de 8.000 catalanes fueron asesinados entre 1936 y 1939, siendo Companys presidente de la Generalitat, entre ellos más de 2.000 religiosos. Nada de esto nos cuenta Josep Maria Forn en su película, que prefiere centrarse en las postrimerías de Companys desde su exilio en Francia a su fusilamiento, previa detención por la Gestapo y consejo de guerra sumarísimo. El proceso de Companys, es cierto, estuvo lleno de irregularidades, sobre todo en su detención y posterior traslado a España, pero no es menos cierto que las atrocidades que amparó, auspició, encubrió y permitió como presidente de la Generalitat fueron incontables. En Companys, Proceso a Cataluña, Forn liga abusivamente, ya desde el título, el destino de este malhadado político a Cataluña. Pero lo cierto es que si Companys no hubiese sido ejecutado, su mitificación habría resultado imposible y hoy sería un recuerdo vergonzoso para todos los catalanes. Tenemos hoy con nosotros a 4 invitados de excepción que sin duda podrán hacer interesantes consideraciones sobre la película. Paso a presentárselos. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Jordi Canal. Es historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales con sede en París. Autor de los libros El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España, y Banderas blancas, boinas rojas, una historia política del carlismo, 1876-1939. En la actualidad dirige una historia contemporánea de España en 6 volúmenes para la editorial Taurus y la Fundación Mafre. Y el próximo año aparecerá también editada o coordinada por él y por Ángel Duarte una historia
del nacionalismo catalán, publicada en esta misma editorial, en Taurus. Muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros. Gracias.